Bueno, la situación universitaria definitivamente es crítica, difícil. Recién ha habido nuevas protestas y lo que se visualiza y se perfila es que es una agudización del conflicto. Vamos a hablar de este tema precisamente con Gregorio Afonso, quien es el secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, Gregorio, explícanos la situación. Recientemente hubo una protesta, se profundizaron los conflictos, solicitan reajustes necesarios frente a la muy gravísima crisis nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Una paralización se visualiza de las universidades autónomas? Bueno, efectivamente se agudiza el conflicto. Es un resultado directo de la agudización de la crisis del sector universitario. Recientemente, las 16 universidades adscritas a la Federación de Asociaciones de Profesores Nacional, la FAPUP, decretó un paro de 12 horas. Fue puntual por dos asuntos de orden reivindicativo orientados a aumentos salariales. En el mes de abril, el Ejecutivo Nacional, en cadena nacional, anunció el aumento de un 50% para todo el sector universitario en la escala salarial. Luego, con motivo del 1 de mayo, generó otro aumento de un 155%, es decir, un aumento general para el salario mínimo, pero que también por contratación colectiva le corresponde al sector universitario. Cuando se va a hacer efectivo el pago, el primer instructivo que envía la Oficina de Planificación del Sector Universitario, que es una oficina que está adscrita al Ministerio de Educación Universitaria, elimina el primer aumento de un 50% aprobado y anunciado en cadena nacional. De un plumazo. De un plumazo. Efectivamente, eso generó la protesta no solo del sector universitario, también del sector docente, también de obreros y empleados. En el caso nuestro nos paralizamos y fuimos al Ministerio de Educación Universitaria. Allí fuimos recibidos y producto de esa presión anuncian que va a ser reconocidos los dos aumentos. Sin embargo, la situación universitaria sigue, digamos, en franco deterioro. Hoy nosotros incluso hablamos de una universidad en ruinas y unos universitarios empobrecidos como elemento general. Y luego tiene que ver con nuestro HCM, es decir, la protección que tiene los profesores universitarios es de 7 millones por evento. Entonces, eso fácilmente cualquier televidente puede sacar cuentas si puede ser ingresar a alguna clínica. Para entrar en una emergencia de una clínica. Sí, probablemente en la antesala. En la antesala no hay posibilidad alguna de tener protección social. Y bueno, efectivamente, estamos en conflicto en primero porque el anuncio de honrar los aumentos salariales hasta que no se haga efectivo, no creemos. Sí, ha habido muchas veces que se anuncia una cosa, después no se cumple o se cumple parcialmente. Ese es en primer lugar. Y en segundo, también le manifestamos nuestra preocupación por la situación de las universidades, es decir, no solo el tema salarial, porque estamos absolutamente convencidos que en el marco de una situación de hiperinflación y ante el deterioro general que vive el país, solamente el tema salarial con aumentos puntuales que se están haciendo en este país, incluso ya el año pasado fueron bimensualmente, este año están ocurriendo cada mes y medio y probablemente en el segundo semestre sean mensuales, pero no va a alcanzar nunca los aumentos salariales, el deterioro y el crecimiento de los precios que vivimos. Ahora, Gregorio, si el gobierno como tal no asigna los recursos, no se hacen los reajustes necesarios establecidos de acuerdo al propio decreto presidencial, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Hubo protestas recientemente, ahora, ¿qué va a pasar si no hay un reajuste por lo menos aceptable de todo esto? Bueno, nosotros anunciamos y se lo hicimos saber al ministerio que el primer paro, el que hicimos el miércoles reciente de esta semana, fue de 12 horas, pero está anunciado uno de 24. Sí. Y si no se cumple, eso va increciendo, es decir, sería de 48 y pudiera llegar hasta de 72. Ese, digamos, es el protocolo. Y si no cumpliera, bueno, pudiéramos entrar en un conflicto de magnitudes superiores. Esperamos que lo cumpla. Para poder mantener más o menos a la universidad abierta, para poder seguir dando clases, aunque, bueno, efectivamente la paralización de las universidades está ocurriendo por la vía del hecho. Es decir, nosotros hoy tenemos dificultades para ejercer la docencia, para ejercer la investigación, para ejercer la extensión. Fíjense, si tenemos dificultades para ejercer la docencia y la investigación, que el bono que aprueba el Ministerio de Educación Universitaria, y así se denomina,
la prima de apoyo a la docencia y la investigación universitaria es de 42.500 bolívares. Pero bueno, podrás imaginarte, si así defines el apoyo a la docencia y la investigación, ¿cómo se puede realizar en esas condiciones? Gregorio, te pido, nos detenemos momentáneamente, hacemos una pausa, cumplimos con compromisos y regresaremos enseguida para continuar la conversación con Gregorio Afonso, que es secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, continuamos nuestra conversación con Gregorio Afonso. Gregorio, paralelamente a este conflicto que plantean docentes, obreros y empleados de las universidades autónomas y en particular la UCB, está también una situación crítica que es la asignación presupuestaria y el manejo financiero de las universidades. Ya algunas están comenzando a detener actividades. Por ejemplo, la Universidad Experimental del Táchira, su rector dijo que no podían seguir funcionando y hay la amenaza, como tú decías, casi que de hecho se van a paralizar las universidades porque no tienen cómo poder continuar su labor. Sí, efectivamente, la situación universitaria es dramática, toda ella. Desde el punto de vista presupuestario, si ya venimos varios años arrastrando déficits, la situación aún se empeora. Porque, bueno, el ritmo de los precios es muy elevado y poder financiar el funcionamiento desde la resma de papel hasta lo que puedan ser los reactivos en los laboratorios es imposible. Además de eso, el presupuesto universitario está concentrado en pago de nómina. De cada 100 bolívares que ingresas a la universidad, 87 son para pago de nómina y 13 tan solo para funcionamiento. Es decir, efectivamente estamos en una situación donde el funcionamiento está en franco proceso de colapso. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo permanecen? Bueno, permanecen con el deterioro de la calidad. Eso es lo que está pasando en la universidad. Es decir, el Ejecutivo Nacional tiene que entender que el sector universitario requiere recursos para financiarse y poder brindar aportes de calidad, tanto en la docencia como en la investigación. Y concentrar el presupuesto solo en nómina y no ampliar lo que es la asignación para docencia e investigación, cercena que las universidades tan solo pueden hacer demostraciones. Es decir, nuestras clases hoy se convierten en demostraciones más que en investigaciones. Nuestros estudiantes de veterinaria no tienen estaciones experimentales funcionando para hacer sus prácticas, las salas clínicas de odontología, de medicina. Entonces se convierten en actividades docentes donde, bueno, se hace lo que se puede y aunado a eso en un marco también de una situación de diáspora estudiantil y profesoral tremenda. Sí, porque también en días pasados la rectora de la Universidad Central hablaba que tienen aproximadamente una proyección o quizás ya un cálculo de que un 30% de los estudiantes de la UCB se han marchado y otro tanto, no sé si tú manejas el porcentaje que estás en UCB, ¿cuántos profesores se han ido de la Universidad Central? Bueno, te puedo señalar que el año pasado las desincorporaciones docentes fueron 344. En el año 2015 fueron 187 y en el año 2009 fueron 87. Eso le muestra rápidamente la curva de cómo viene en crecimiento las desincorporaciones de los docentes. Y las desincorporaciones estudiantiles, puedo darle dos cifras nada más. Fíjense, el 58% de quienes solicitan ante la Secretaría los procesos de certificaciones son estudiantes que están cursando actualmente. Es decir, en otra hora eran los que egresaban, que solicitaban sus certificaciones para irse del país. Ahora lo están solicitando quienes están cursando. Es decir, más de la mitad de nuestros estudiantes tienen en proyecto irse del país. Eso efectivamente es muy preocupante. Y claro, es comprensible porque las universidades son instituciones de futuro. Es decir, los jóvenes cuando ingresan a la universidad tienen un proyecto de vida, entran a emprender. Y cuando no visualizan futuro en su país, bueno, efectivamente dejan a un lado ese proyecto y procuran salir de Venezuela en busca de algunas perspectivas. Ahora, cuando ustedes han planteado, las autoridades universitarias han planteado esto en reuniones con el Ministerio de Educación Universitaria o en las reuniones de la Oficina de Planificación, no hay una respuesta oficial. O sea, son indiferentes a que exista, evidentemente, es tangible, una estampida, un éxodo de estudiantes y profesores. Efectivamente hay indiferencia, es decir, poca comprensión sobre este tema, es decir, que es un tema público y notorio, porque si la diáspora fuera solo del sector universitario, diríamos, bueno, hay que entrar a estudiarla, es una diáspora general en el país. Sí, no, sin duda. Claro, en el caso de los jóvenes universitarios, porque al final
si fueran los que te están llegando al final de carrera o después que se egresan, el Estado incluso ni siquiera está siendo inteligente en relación a cómo aprovecha su inversión. Porque si se le van después que lo forman, perdió su inversión, porque quien lo formó fue el Estado venezolano en las universidades públicas. Claro. Si se les va a media carrera en adelante, pierde la mitad de su inversión. Entonces, se lo hemos dicho, no lo comprenden, creen que es una situación más por... Y creo que hay una ocupación y poca experticia para el manejo universitario. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar asuntos... Pero no se puede pensar, perdona, Gregorio, que hasta pueda ser deliberado. Así lo han dicho algunas personas con quien hemos conversado, que parecería una política de Estado. Hay experiencias históricas en otros países donde se hizo política de Estado. Efectivamente, los profesores universitarios emigrando de los lugares de origen están asociados a problemas donde ha habido déficit de democracia, déficit de oportunidades en las universidades y situación que no permiten el trabajo académico, que tiene, entre otras cosas, la necesidad de crear. No solo requiere recursos, sino condiciones de libertad, condiciones que permitan esa creación en forma plena. Y bueno, efectivamente pudiera ser deliberado. Nosotros siempre tratamos de creer o de poner en el tapete que no lo sea, porque efectivamente sería una situación de un daño irreparable para el país. Bueno, Gregorio, muchísimas gracias por toda esta información. Nos partimos del conflicto que tienen los profesores universitarios, bueno, y como corolario abordamos un tema que es evidente en lo que está ocurriendo en el país. Gracias entonces a Gregorio Afonso, quien es secretario de Asuntos Académicos de APUCB. No se retiren, enseguida retornaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.